bienvenido. Gracias por acompañarnos a Catalejo, este espacio que trae para ustedes el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Canal 44. Agradecemos que nos acompañe el día de hoy con la mitad de la cara cubierta debido a la situación que se está viviendo en nuestra ciudad, en el país, en el mundo entero sobre esta nueva ola de coronavirus. Bueno, el día de hoy entonces estaremos así cubiertos con los cubrebocas propiamente puestos, pero agradecemos que nos acompañe el día de hoy para discutir sobre este tema que, bueno, tenemos hoy expertos que han trabajado sobre el México militarizado. Una mirada profunda hacia horizontes cercanos, hacia el México militarizado, que será lo que estaremos hoy abordando con el doctor Marcos Pablo Moloesnik-Gruer. Él es investigador del Departamento de Estudios Políticos de nuestro centro universitario. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias a ti, Almendra. También nos acompaña el maestro Iván Segura Muñoz, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en nuestro mismo centro universitario. Gracias, Iván. Muchas gracias, Almendra. Bueno, pues actualmente existe una disputa acerca de si México vive o no un proceso de militarización, o incluso se discute si es más un militarismo, y si este comenzó bajo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o con su iniciativa de crear la Guardia Nacional, o si tiene más larga data. Incluso se han iniciado varias controversias para discutir en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, acerca de algunas reformas que se han hecho en esta materia. Entonces, bueno, queremos preguntarle hoy a nuestros invitados cuál es la principal causa que se impugna dentro de la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Qué es lo que opinan de esta situación, de la polarización que hay, de si realmente existe o no una militarización y qué es lo que se está impugnando sobre este uso de las Fuerzas Armadas? Doctor. Bueno, de acuerdo a lo que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las Fuerzas Armadas solamente estarían facultadas para intervenir frente a amenazas a la seguridad nacional, y el presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las mismas, puede disponer de la Fuerza Armada Permanente de la Nación en caso de seguridad interior y defensa exterior de la Federación. De manera tal que en materia de seguridad pública no se contempla, por lo menos desde el punto de vista de la Ley Suprema de la Nación, no se contempla a las Fuerzas Armadas. Pero curiosamente, cuando se crea el Consejo General de Seguridad Pública, que es la máxima instancia decisoria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se integra a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Y esto evidentemente choca o colisiona con la letra y espíritu de la Constitución. En aquella época, estamos hablando del año 1995, un grupo de diputados independientes encabezados por Aguilar Sincer presentaron un recurso de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo órgano jurisdiccional, lo interpretó de manera diferente, diciendo de que si hay una solicitud motivada de parte de una autoridad civil, llámese presidente municipal o gobernador de una entidad federativa, las Fuerzas Armadas sí que están facultadas para intervenir y desempeñarse en el ámbito de la seguridad pública. De manera tal que hay como una especie, yo considero, de zona gris, ¿no? Porque estrictamente desde el punto de vista constitucional, las Fuerzas Armadas quedarían excluidas del ámbito de la seguridad pública. Maestro Iván, ¿en qué consistirían estas labores de seguridad pública que estamos haciendo referencia? Y, o sea, ¿qué incluye y cuáles serían los riesgos de que estas las lleven a cabo fuerzas militares? Bueno, yo consideraría que primeramente la cuestión de la seguridad pública recae en la protección de la ciudadanía, la eliminación del crimen. Y aquí encontraríamos una contradicción por parte de las Fuerzas Armadas, ya que estas están enfocadas más en la cuestión de la seguridad nacional, enfocada en la protección de la soberanía nacional y la independencia del país. En ese sentido, creo que hay una contradicción incluso en la naturaleza de la propia institución. Si bien pueden desempeñar funciones de seguridad las Fuerzas Armadas, estas están enfocadas en hacer la guerra, lo que consiste pues básicamente en la destrucción de una institución similar a la de ellos, aplicando la mayor cantidad de violencia posible. En pocas palabras, el militar se enfoca en matar, no en someter aplicando una violencia medida. Creo que este es un elemento muy importante a la hora de
reflexionar sobre la seguridad pública, ya que pues estas instituciones no están preparadas del todo para poder llevar a cabo este tipo de funciones. De ahí todo este esfuerzo legislativo e incluso de capacitación de estas instituciones para poderlas adaptar a este tipo de situación. Doctor, coméntenos respecto a esto que hace referencia el maestro Iván. ¿Cuál sería, qué es lo que quiero decir? ¿Cuándo sería pues el inicio de esta utilización de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad pública? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Realmente esto empieza ahora con la Guardia Nacional y con López Obrador? No, yo considero, bueno, es una opinión muy personal, que esto encuentra sus raíces durante el Porfiriato, porque fíjate que el símbolo emblemático en cuanto a instrumento coercitivo de la época de don Porfirio Díaz eran este cuerpo conocido como los rurales, que se creó justamente para garantizar la protección y seguridad de las vías generales de comunicación cuando México se estaba insertando a los circuitos de comercio internacional, y en esa época el salteador de caminos era el que causaba estragos. De hecho, hasta no hace muchos años en la Constitución se establecía, antes de que México firmara el Pacto de San José de Costa Rica, se establecían excepciones a la pena de muerte, y una de ellas era el salteador de caminos, ¿no? Hay una investigación histórica muy interesante de un historiador tejano llamado Vanderwood, que justamente se titula Los Rurales, que está publicado por Fondo de Cultura Económica en idioma español, donde él demuestra que en rigor Porfirio Díaz tenía invariablemente que recurrir al ejército cuando se presentaban situaciones que rebasaban las capacidades y los medios de este cuerpo de policía llamados rurales, ¿no? Entonces, creo que lo que está documentado es por lo menos fines del siglo XIX, y ha sido una constante histórica, ¿no? Lo que ocurre es que actualmente, sin necesidad de reforma alguna, se ha creado una Guardia Nacional, que de Guardia Nacional lo único que tiene es su nombre, porque no responde al espíritu del federalismo, que es en el que abreva la figura de la Guardia Nacional, que tiene su origen en el modelo de Estados Unidos, donde cada entidad federativa de la Unión Americana tiene su propia Guardia Nacional. Y además con el agravante de que la Constitución establece que la Guardia Nacional deberá responder a un modelo civil, cuando ya de facto y por decisión al más alto nivel de conducción política, es decir, desde la Presidencia de la República, se tomó la decisión de que la Guardia Nacional va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo. Gracias. Vamos a ir a nuestro primer corte. Quédense con nosotros para seguir indagando acerca de, en qué consiste exactamente esto que se refiere como un proceso de militarización. Muchos lo vivimos, ¿no? Vemos los militares en la calle, pero más allá de eso, ¿cómo entenderlo? ¿En qué consiste? Para eso nos estarán ayudando el día de hoy el doctor Marcos Pablo Molesnik y el maestro Iván Segura. Regresamos. Estamos de regreso. México militarizado es el tema del día de hoy en Catalejo. Les recordamos que estamos hablando con el investigador del Departamento de Estudios Políticos, el doctor Marcos Pablo Molesnik, y el maestro Iván Segura Muñoz, que actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales en nuestro centro universitario. Como especialistas que han estudiado esta situación que se vive, las Fuerzas Armadas, cuestiones de seguridad pública. Me parece muy interesante lo que nos comentaba en el bloque anterior el doctor Marcos Pablo respecto a que el ejército utilizado para funciones de seguridad pública pues se podría localizar desde el Porfiriato. Lo más osado que yo había escuchado, leído, pues es que quienes refieren que con Zedillo, ¿no? Entonces estaremos hablando que
aunque actualmente se le imputa a Andrés Manuel López Obrador, o se puede ir más atrás a Enrique Peña Nieto, con Calderón y su guerra contra el narco, ¿no? Cedillo. Bueno, entonces estamos hablando que tenemos ya más de un siglo en el que el ejército en realidad nunca se ha ido del todo de las calles, ¿no? ¿Cómo podemos ver la actuación entonces histórica que ha tenido en nuestro país la presencia del ejército, para también comprender un poco las actuales violaciones a derechos humanos que se están viendo cuando vemos el desempeño que ha tenido la Guardia Nacional o, bueno, las instituciones públicas, la fuerza pública, ¿no? que se utiliza para combatir el crimen? Iván. Bueno, primero me gustaría definir un poco, llegar a una definición de lo que podríamos entender por militarización, ¿no? A grandes rasgos podríamos entender este proceso como la atribución de facultades civiles, sobre todo tareas de orden civil, hacia las instituciones militares, ya sea de forma directa mediante la absorción de estas instituciones hacia las Fuerzas Armadas o de forma indirecta mediante el establecimiento de una influencia, ya sea como está ocurriendo precisamente con el caso de la Guardia Nacional, la cual es una institución en teoría civil de carácter policial, pero que tiene un núcleo duro de exintegrantes de las Fuerzas Armadas, y también los principales mandos de la institución son militares. En el caso de México, históricamente podremos hablar que la relación entre Estado y Ejército es bastante compleja y tiene una larga data. Como mencionaba el doctor, hay una fuerte influencia y relación entre el mando y el Ejército durante el Porfiriato. Sin embargo, yo me atrevería a llevarlo más atrás, incluso hasta los inicios de la independencia. El México independiente surge con un ejército ya bastante involucrado en política. De hecho, vamos a tener pues este caudillismo constante a lo largo del siglo XIX. Tan solo basta recordar cuántos presidentes de México no pertenecieron a las Fuerzas Armadas, ya fuera de Guardia Nacional o de Ejército Permanente. De hecho, las fuerzas van a estar involucradas, por un lado, en la participación política con el pronunciamiento, con la práctica del pronunciamiento militar, o incluso la Guardia Nacional, que va a existir en el 19, porque de hecho la Guardia Nacional no es una institución nueva ahora en el sexenio actual, sino que es una institución que proviene desde la guerra contra Estados Unidos. Esta institución también va a servir como forma de organizarse políticamente por parte de las élites regionales, y van a ascender en la política. De modo que el Ejército y la Guardia Nacional van a tener un papel activo en la política y en la conformación del país, y en cuanto a labores de lo que hoy entenderíamos como seguridad pública, van a tener un papel importante. Cabe señalar que la policía, como la entendemos hoy en día, no estaba desarrollada en el siglo XIX, sino hasta finales del mismo. Por lo que ese tipo de labores de protección de caminos, ataque al bandidaje e incluso el resguardo de la ciudadanía caía en manos del Ejército. Y desde entonces tenemos atropellos a los derechos de la población. Si bien en aquel entonces no había una cultura de lo que hoy entenderíamos como derechos humanos, ya tenemos numerosos casos de asesinatos, pues incluso ajusticiamiento mediante la ley fuga, la conocida como ley fuga, o incluso el aprisionamiento de personas bajo distintas directrices, y las cuales eran privadas de su libertad y ingresadas a las filas del Ejército mediante la leva, el reclutamiento forzado. Eran prácticas muy comunes de las cuales se valía el Ejército para poder mantener sus filas con tropas, y empleando este tipo de funciones de la seguridad pública. Por lo que vamos a ver pues que esta cultura del Ejército participando en este tipo de labores viene desde bastante tiempo, y que el hecho de que hoy en día la tengamos todavía fuerte, pues nos habla también de una incapacidad por parte del país de poner una delimitación clara en torno al papel de las Fuerzas Armadas respecto a las autoridades de índole civil. Bueno, todavía a mediados del siglo pasado, pues se veían gobernadores que habían formado parte activa del Ejército, ¿no? Que eran generales. Actualmente está más clara esta división entre el poder civil y el poder militar, o podemos, ¿qué opina, doctor, si hay una preponderancia del poder militar sobre el civil, aunque no ocupen estos cargos políticos? Mira, el proceso de militarización de la seguridad pública, tal como lo acaba de definir Iván, es en México una constante histórica. Sin embargo, yo considero que en el actual sexenio
lo considero que se podría denominar un punto de inflexión, porque hay una profundización de ese proceso de militarización que inclusive va más allá de la seguridad pública. Hay una expansión inédita de misiones y funciones de las Fuerzas Armadas que van más allá de la seguridad pública. Por ejemplo, hoy las aduanas están en manos de los militares. Hoy los puertos están en manos de los marinos, inclusive la educación náutica, es decir, de la marina mercante, de los futuros oficiales y tripulaciones de los buques civiles de la marina mercante, hoy pasó a control de la Secretaría de Marina Armada de México, ¿no? Entonces, verdaderamente me parece que estamos ante una expansión, insisto, inédita del poder militar. Considero que todavía que el poder civil o el poder político ejerce, digamos, un control sobre las Fuerzas Armadas, pero que cada vez da la impresión de que son más indispensables, por lo menos para el actual sexenio, ¿no? Para el proyecto del actual sexenio, que no hay que confundir con el proyecto de nación, que es el que está consagrado en la Constitución. Es un proyecto sexenal, ¿no? Y en este proyecto sexenal las Fuerzas Armadas constituyen si no el principal, uno de los principales pilares de la misma. Hoy vemos, por ejemplo, que incluso en el proceso de vacunación, la distribución, el almacenamiento de las vacunas está en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en ese sentido hay una contradicción con una de las recomendaciones que uno de los principales pensadores navales, Geoffrey Teal, que es el pensador naval por excelencia británico, contemporáneo, que todavía vive, este hombre lo que recomienda es apostar por un nicho de especialidades, ¿no? En definitiva, lo que él nos quiere decir es traducir aquel dicho popular que reza así: quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, que también este proceso de expansión de misiones y funciones de las Fuerzas Armadas es un arma de doble filo que puede contribuir a la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, ¿no? No se puede ser eficiente y eficaz en todo, ¿no? Y se está descuidando las principales misiones de las Fuerzas Armadas cuando se le están asignando tantas tareas a las mismas. Claro, claro. Ya también construyen aeropuertos, se le hacen a todo, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿consideraría sintomático el comentario que realizó el secretario de Defensa el pasado 20 de noviembre, Luis Crescencio Sandoval González, en el aniversario de la Revolución, llamando a unirse al proyecto de nación de esta fuerza que están tomando los militares? Porque eso fue como algo que causó mucha protesta, ¿no?, entre lo que denomina AMLO como la oposición. Pues mira, lo que pasa es que también llama la atención que un militar que tendría que ser apolítico, es decir, tendría que ser un funcionario del Estado, rinda pleitesía de esa manera a un gobernante en turno, ¿no?, cuyo proyecto, insisto, es de carácter o de naturaleza sexenal, ¿no? Lo que interesa acá es el proyecto de nación, que es el que está consagrado en la Constitución General de la República. Claro. Pues, sobre la participación de los militares en tareas ajenas a la defensa nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que estas deben ser empleadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada al poder civil y complementaria a esta. Entonces, bueno, sobre esto vamos a estar comentando en el siguiente bloque sobre México militarizado que estamos abordando el día de hoy. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que nos acompañan el doctor Marcos Pablo Molesnik y el maestro Iván Segura, que vienen de nuestro centro universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El derecho internacional de los derechos humanos es contundente al señalar que la seguridad pública debe
estar en manos de civiles y que únicamente en casos excepcionales los estados pueden recurrir a las Fuerzas Armadas para esta tarea. El estándar internacional en la materia señala que los estados solo pueden recurrir a las fuerzas militares también por un tiempo definido. No hacerlo así implica un riesgo importante de que se incrementen las violaciones a los derechos humanos, como nos ha mostrado casos como el de Tlatlaya, e Iguala en 2014 a manos del personal del Ejército, Tanguato en Michoacán en 2015 por agentes de la extinta Policía Federal, o el de Tlahualpan en Puebla en 2019 por integrantes de la Marina, señalados de realizar ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado en 2020 al menos 219 quejas contra la Guardia Nacional entre el 26 de mayo de 2019, cuando se estableció formalmente este cuerpo, y agosto de 2020. Y bueno, parece que la Guardia Nacional es hasta la mitad del año 2021, se habían acumulado 261 quejas. La CNDH establece que el número total de quejas registradas contra la Guardia Nacional en 2020 sumaron 350. Parece que se encuentra entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestro Iván, sobre esta situación, la relación que existe entre la presencia de fuerzas militares en la calle y la violación de derechos humanos, cuando se supone que están ahí para ayudar a resolver crímenes, no a cometer más? Bueno, tenemos pues esta cuestión, como se mencionaba, de la formación que tiene el militar, las dificultades que tienen estos elementos para poder llevar a cabo tareas que no impliquen una aplicación importante de violencia, ¿no? Ellos se mueven bajo una lógica distinta y lo podemos ver en este tipo de funcionamientos. Como se mencionaba, el uso del ejército para labores de seguridad pública se emplea en periodos limitados de tiempo precisamente por este tipo de riesgos que puede haber con respecto a la sociedad. Históricamente tenemos esta problemática, no es propia del siglo XX, aunque claro que ahorita con la mayor legislación y reglamentos que existen, pues es todavía más grave esta situación. Considero, en el caso de la Guardia Nacional, que tenemos el problema también de que no quedan muy definidos el rol de la Guardia Nacional. Inicialmente se presenta como una fuerza intermedia, una policía que va a sustituir a la Policía Federal, y en un principio se pensaría que va a ayudar a sustituir gradualmente al ejército de las calles. Sin embargo, ahora, casi ya medio sexenio que llevamos, pues vemos que no termina ni de coordinarse con las fuerzas militares, ni termina de coordinarse con las fuerzas de seguridad pública que hay de orden civil, y pues tenemos esta zona gris en la cual opera la Guardia Nacional. Los resultados hablan por sí mismos. También se alude pues a que es una institución de reciente creación, va a tardar un tiempo en consolidarse. Sin embargo, pues la situación no parece que vaya por buen camino, sobre todo para la Guardia Nacional. Gracias. Sobre este llamado que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor, coméntenos quién está vigilando la actuación de las Fuerzas Armadas y cómo se está garantizando, si es que se está haciendo por parte de las autoridades, la transparencia. Si existe algún mecanismo especializado e independiente para la Guardia Nacional para que rinda cuentas. Mira, lo que pasa es que en México no existe una tradición de supervisión de las Fuerzas Armadas, ni siquiera del gasto militar o de la composición del gasto militar. Hay sí una supervisión por parte de la Auditoría General de la Federación, que dicho sea de paso, desde hace por lo menos una década viene señalando irregularidades en la adquisición y reposición de sistemas de armas y otros medios. Porque, bueno, a diferencia de otros países, el Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Unión, no cumple con esa misión de control y de supervisión que sí se verifica en los países de mayor tradición democrática. Además, también hay que decirlo, ¿no? O sea, en México hay un déficit de especialistas en temas de seguridad y defensa, ¿no? Particularmente de Fuerzas Armadas, de sistemas de armas. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de la necesidad de crear una Secretaría de Estado Civil,
Es decir, algunos vienen ya insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de fusionar la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en una sola Secretaría de Despacho, es decir, un solo ministerio. El problema es quién sería el titular de esa secretaría y quiénes serían los funcionarios que integraríamos a la misma ante este déficit de especialistas en la materia. Ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece que sí se puede recurrir a las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, porque bueno, frente a situaciones excepcionales, el Estado, como detentador del monopolio legítimo de la fuerza, tiene esa potestad de respuesta excepcional. Pero justamente lo que establece el propio Comité Internacional de la Cruz Roja es que tiene que ser mediante la declaratoria del Poder Legislativo, es decir, tiene que ser a solicitud del Poder Ejecutivo, se tiene que declarar ese estado de excepción, estado de emergencia, o estado de sitio, como se lo conoce en el derecho comparado, pero la verdad es que en México la última vez que se declaró el estado de excepción fue cuando el general Manuel Ávila Camacho, con la aprobación del Congreso de la Unión, le declaró la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio. Desde entonces jamás se ha puesto en marcha este artículo 29 constitucional, que es la declaratoria del estado de excepción, que la misma Constitución también establece que tiene que ser por un periodo de tiempo muy limitado hasta que se restablezca la situación de normalidad. Okay. Bueno, pues Pero es que me hace pensar esta situación del estado de excepción. A lo mejor no se han nombrado, pero se han vivido ciertos estados de excepción, ¿no? Pensaba como en la actuación también militar que tuvieron en Tlatelolco, en Corpus Christi, sobre, bueno, situaciones excepcionales de salir militares a aprender jóvenes, ¿no? Y tirar, pues sí, hacer un enfrentamiento como abiertamente. Sobre la inconstitucionalidad que se va a discutir, ¿qué podemos esperar? ¿En qué medida, bueno, qué es lo que se está encontrando inconstitucional dentro de estos códigos, dentro de esta propuesta presidencial que se quiere llevar a discutir? Mira, yo creo que tal como por la composición y la trayectoria de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que no va a haber ninguna interpretación contraria a la voluntad presidencial, ¿no? Porque da la impresión de que lejos estamos de que se cumpla el principio de división y separación de poderes, que es una de las piedras angulares del Estado de Derecho, ¿no? Antes bien, da la impresión de que nuestra Suprema Corte es una especie de Secretaría de Justicia que responde a los intereses del Poder Ejecutivo, ¿no? Así que yo no, en lo personal, yo no vislumbro ningún cambio, particularmente el decreto presidencial que establece que la obra pública se inserta dentro de como un asunto de seguridad nacional y por tanto se cierra la posibilidad de solicitar información, o sea, se da el traste con la transparencia, que debería ser también otro de los principios del Estado de Derecho. Bien, bueno, pues vamos a ir a nuestro siguiente corte. Enseguida regresamos con el maestro Iván para seguir comentando acerca de la realidad de un México militarizado. Cómo nos ha repercutido y qué podemos prever que ocurra en los próximos años en lo que queda del sexenio, a partir además de esto que comenta el doctor Marcos Pablo, ¿no? Regresamos, quédense con nosotros. Bueno, estamos de regreso. México militarizado. En 2020 se desplegaron más militares para tareas de seguridad pública que en los dos gobiernos anteriores, advirtió Amnistía Internacional en su informe de 2020-2021. Y bueno, de lo que ya hemos abordado un poco en este programa, el catálogo de lo militarizado publicado por el Programa de Drogas del CIDE y México Unido contra la Delincuencia señala que al menos 246 funciones del Estado civil han sido trasladadas a los militares y que hay un desplazamiento de la burocracia civil por la burocracia militar, otorgándole poder económico al ejército al asignárseles participación, como se ha comentado, incluso en obra pública.
Pues esto más que una decisión práctica, pues se podría considerar entonces, bajo lo que se ha dicho aquí, una situación peligrosa, pero que no encuentra mucha resistencia, ¿no? Hablábamos ahora en el corte sobre una oposición y sobre el impacto de toda esta empuje militar que ha tenido la pandemia. ¿Qué nos puede decir, maestro? Bueno, yo creo que aquí tiene mucho que ver también la imagen que se ha construido del ejército. A través pues también del discurso que nos está dando este actual sexenio, del ver al ejército como pueblo en uniforme, la propia historia, cómo nos ha resaltado el papel del ejército como garante de la independencia, como ejército victorioso frente a potencias intervencionistas. Vemos en el ejército pues una imagen idealizada, que sumado a la cuestión de que solemos pensar que la solución directa a erradicar el crimen organizado es precisamente a través de la violencia, a partir de la eliminación de estos criminales, pues se ve al ejército como la principal institución con el armamento con mayor capacidad de fuego, pues se suele ver en esta institución pues la mayor esperanza en cuanto a acabar con el crimen. De hecho, pues mucha población también tiende a aceptar al ejército en las calles, promueve esta visión, y considero que eso también influye bastante en la forma en la cual se aprueba, se observa el ejército en las calles. Sin embargo, creo que no se suele reflexionar mucho en estos efectos de que cada vez más se atribuyen más funciones al ejército, que como mencionaba el doctor, puede perder efectividad en sus tareas principales, que son estas de defensa nacional precisamente, y creo que por la contraparte, al hacer el ejército las funciones de seguridad pública, quedan las instituciones policiales también en una zona gris. Ahora estamos encontrando que otras instituciones, con la creación pues de ahora de que las Fuerzas Armadas están protegiendo aduanas, están protegiendo puertos, pues tenemos también como un olvido, una relegación por parte de estas instituciones civiles que ahora no se sabe qué hacer con ellas, se dejan un poco de lado y todas estas atribuciones van a pasar al ejército. Considero pues que este tipo de elementos no se están reflexionando mucho y que a largo plazo también lo que podemos ver es un incremento no solo en las atribuciones del ejército, sino también un incremento en su influencia política. Ya empezamos a ver una politización de los militares, los cuales en teoría deberían permanecer neutrales y están comenzando a apoyar el discurso del actual sexenio. Si bien puede que en este sexenio la tendencia siga y no ocurra un hecho mayor o más allá de un incremento de facultades del ejército, en el futuro podríamos ver en las Fuerzas Armadas una amenaza al orden democrático. Claro. Pues lo ha comentado usted a lo largo de este programa, doctor, sobre que estamos frente a un plan sexenal, ¿no? Entonces, cuando se acabe la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué va a pasar con todas estas fuerzas militares y con este proyecto de Guardia Nacional, con este gran poder que han tenido actuando en estas otras cuestiones, ¿no? Fuera de la seguridad pública? Mira, yo creo que vale la pena que la audiencia sea consciente de que las Fuerzas Armadas no son un todo monolíticamente unido. Es decir, son los altos mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea y de la Armada de México los que se identifican totalmente con el proyecto de este sexenio. Yo me atrevería a decir que la masa de la conducción, es decir, de los oficiales subalternos, oficiales jefes, oficiales medios del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, están totalmente en desacuerdo con la postura, la posición que ha tomado la identificación prácticamente absoluta de los altos mandos con las políticas y las estrategias del actual proyecto, de este proyecto sexenal. Pero claro, como es una organización de tipo piramidal o jerárquica, basada en la relación mando-obediencia, cualquier cuestionamiento se considera una insubordinación y puede dar al traste con la carrera de cualquier joven promesa, ¿no? Entonces, por eso es que las voces en general son, estas voces de descontento, de inconformidad no se escuchan, ¿no? Solamente cuando uno tiene así un encuentro vivo y directo con alguno de estos oficiales.
Pero mira, como quiera que sea, si en el futuro hay un proceso electoral que pone fin a este proyecto sexenal, evidentemente que va a haber un costo, yo vislumbro un costo muy alto para las Fuerzas Armadas. Evidentemente quien llegue a la presidencia de la República le va a pasar la factura a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, yo considero, viste, que hay una relación costo-beneficio. Hoy las Fuerzas Armadas se están beneficiando de todas estas funciones por la asignación de recursos, de presupuesto, etcétera. Son la única excepción de los funcionarios públicos federales que han recibido incrementos salariales, por ejemplo, y prestaciones, en un clima de austeridad republicana, entre comillas, pero yo considero que hoy es beneficio, el día de mañana seguramente se le va a pasar la factura, o sea, van a tener un costo muy elevado. Muy bien. Pues bueno, nos comentaba el maestro Iván cómo pues todavía los militares parece que tienen alta estima, ¿no?, entre la población, y pues me llama la atención, dado todo lo que hemos comentado acerca de las violaciones a derechos humanos y cómo la policía en sí, como institución de fuerza pues de seguridad, pues tiene muy poca en realidad estima, ¿no? Pero justamente la actual administración creo que ha estado empujando una gran campaña mediática sobre recuperar la labor digna, heroica que hace el ejército, ¿no? Entonces justo vemos que hay, así como la resistencia o la oposición se encuentra más mediáticamente, también el gobierno ha utilizado mucho estos canales mediáticos para empujar esta imagen tal vez que tú nos comentas, Iván. Pues bueno, vamos a ir a un corte, a nuestro último corte, y enseguida regresamos para seguir reflexionando sobre esta cuestión, apuntar hacia las conclusiones de lo que viene a partir de cómo están las condiciones actuales en este México militarizado. Regresamos. Bueno, estamos de regreso en nuestro último bloque con el doctor Marcos Pablo Moloesnik y el maestro Iván Segura, hablando sobre México militarizado. El doctor Marcos Pablo, que es investigador del Departamento de Estudios Políticos, bueno, pues tiene una amplia experiencia en estudiar estos temas, la militarización, la seguridad pública. Y pues que nos comente, doctor, usted que ha visto estos temas en todas sus investigaciones y con esta perspectiva crítica, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué es lo que como sociedad tenemos que estar al pendiente? ¿Qué podemos esperar? A lo mejor nosotros que no formamos parte de un partido político o de una organización que podamos hacer frente, si es preocupante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los riesgos de no hacer nada? Bueno, yo considero que es muy preocupante las declaraciones que hizo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, que su jurisdicción incluye también territorio nacional, en el sentido de que ellos estiman que aproximadamente la tercera parte del territorio nacional está controlado por actores no estatales, o sea, le hace crimen organizado, le hace narcotráfico, ¿no? Entonces, evidentemente sí es necesario que las Fuerzas Armadas participen en el ámbito de la seguridad pública. Lo que pasa es que debería ser en el marco de la ley, lo que establece la Constitución, que es mediante la declaratoria del estado de excepción, que es una facultad que tiene el Congreso de la Unión. Es decir, acá estamos hablando de un asunto de seguridad nacional, ¿no? Es decir, hay partes importantes del territorio nacional donde el Estado mexicano no ejerce efectivamente su soberanía. Entonces ahí sí es necesario la intervención de las Fuerzas Armadas. Ahora, la experiencia nos dice que podríamos hablar de la teoría de los rendimientos decrecientes. Yo he sido testigo de eso, por ejemplo, en Ciudad Juárez. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, al principio es necesario que las Fuerzas Armadas intervengan para recuperar estos espacios cedidos a actores no estatales, pero que la experiencia inclusive comparada demuestra que las Fuerzas Armadas deben ser sustituidas por una fuerza civil, una fuerza policial civil, ¿no? Que por ejemplo en el caso de Brasil se denomina fuerza de pacificación, porque digamos hay un punto de inflexión, por eso hablo de la teoría de los rendimientos decrecientes, en el sentido de que cuando llegaron las Fuerzas Armadas a Ciudad Juárez,
contaron con una legitimidad y un apoyo popular muy importante, ¿no? Pero llegó un momento en que el propio proceso de participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública sufre un proceso de desgaste, se incrementan las violaciones de derechos humanos porque son funciones que están alejadas de la formación, como bien decía Iván, del militar, y entonces ahí empieza, digamos, el costo de oportunidad, es decir, a ese punto de inflexión, es decir, lo ideal sería encontrar ese punto de equilibrio a partir del cual seguir utilizando a las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Los costos van a ser mayor que los beneficios, por eso ahí sí es necesario sustituir a las Fuerzas Armadas por una fuerza policial, una fuerza civil. El problema es que también hay que decirlo, ¿no? Este proceso de militarización de la seguridad pública también responde al fracaso del Estado en materia de seguridad pública, ¿no? De las policías municipales, de las policías estatales, ¿no? Entonces acá hay un incentivo perverso, ¿no? En tanto el Estado sigue apostando por la militarización de la seguridad pública, hay un abandono y un descuido de las instituciones civiles, es decir, de las policías, porque los recursos son escasos y de uso alternativo. Cada peso que yo destino a la Guardia Nacional, es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional, es un peso que yo dejo de destinar a las policías municipales y a las policías estatales para su necesaria profesionalización. Y con el riesgo de que entonces estos sean cooptados por el crimen organizado, que sí les va a pagar mejor, ¿no? Porque también, ¿qué hacen entonces los policías que están en situación pues deplorable? Bueno, es un tema muy, ¿cómo podría decir? Muy complejo, ¿no? Porque tiene que ver con la propia Constitución que establece lo que se conoce como los exámenes de control y confianza a los que son sometidos regularmente no solamente los policías, sino también los agentes del Ministerio Público y los auxiliares de la justicia, es decir, los peritos. Y en ese sentido, la propia Constitución, en el artículo 123, apartado B, establece que si los miembros de las instituciones policiales no aprueban lo que establece los requisitos que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de estos exámenes de control y confianza, pueden ser libremente removidos. E incluso establece que la propia Constitución, que si esa separación, aunque esa separación haya sido injusta, en ningún caso procederá a la reinstalación. Con lo cual entonces a los agentes del Ministerio Público fiscales, a los policías y a los peritos, no se les garantiza la estabilidad y seguridad laboral que para mí es, digamos, la piedra angular de la carrera ministerial, de la carrera policial y de la carrera pericial. Entonces, eso también se tendría que modificar, ¿no? Tiene que haber un subsistema de garantías. Se le está violando el debido proceso al fiscal, al policía y al perito. Y esto es inaceptable, ¿no? Y lo consagra la propia Constitución, o sea, llegamos a ese extremo, ¿no? Entonces, te quiero decir que es un problema muy complejo, porque no tienes, o sea, la militarización encuentra sus raíces en el fracaso del Estado en al garantizarnos la seguridad, la tranquilidad y la paz social. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer como ciudadanos es ejercer el derecho de voto, ¿no? Es decir, tenemos la opción de sancionar o penalizar y apostar por diferentes partidos políticos con propuestas viables en materia de seguridad pública. Bueno, aunque no sé si existan muchas opciones en propuestas de términos de seguridad pública cuando los últimos sexenios y de diferentes partidos siempre han apostado, ¿no?, por la militarización o brindar más dinero a las Fuerzas Armadas. También un tema que está, creo, de fondo y que no hemos abordado es el tema de la lucha contra la corrupción que justifica esta sacada al ejército a las calles y priorizado sobre a lo mejor invertir a las policías, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, maestro? Bueno, retomando un poco los comentarios que se han vertido, considero que efectivamente hay una continuidad en torno a los sexenios anteriores con este. El gran cambio, la gran apuesta que podríamos ver en este sexenio es precisamente el cambio de discurso y el enfoque en observar que gran parte del fallo en la materia de combate a la seguridad proviene de la corrupción de las propias instituciones, lo que finalmente llevó a la desaparición de la Policía Federal y su sustitución con la Guardia Nacional. En ese sentido, y dentro de este discurso que se ha hecho, se ha elevado la figura del Ejército
al verse como exaltando los valores que se han promovido al interior de la institución castrense de abnegación y obediencia en favor de los intereses de la patria. En este sentido, pues se considera al ejército como una institución no corrupta, una institución en la cual se puede confiar y por lo tanto a la cual se le comienzan a delegar todas estas actividades que incluso ya van más allá del ámbito no solo civil, sino de la seguridad pública. Sin embargo, considero que ahí es donde hasta ahí llegan son las limitaciones de esta estrategia del gobierno. En la práctica vemos que la esencia de la estrategia sigue radicando en el control del monopolio de la violencia por parte del Estado. Lo que estamos viendo es que se siguen empleando las fuerzas tanto del Ejército, Marina, como también de la propia Guardia Nacional, como fuerzas que reaccionan al crimen, fuerzas que van y tratan de eliminar al criminal a partir del uso de la violencia. No se está buscando una reflexión en torno al proceso del crimen organizado, no como agrupación delictiva, sino como un proceso social, un fenómeno, no se le ha dado la debida atención. Considero yo que otra limitante, un ejemplo de estas limitaciones de observar esta estrategia basada en la violencia, la tenemos en los hechos que ocurrieron en Culiacán hace unos años, donde precisamente el miedo a los daños colaterales de un enfrentamiento abierto entre criminales y el ejército llevó al pare de actividades por parte del gobierno, y también está demostrando que los propios criminales ya saben que involucrando a la población civil, incrementando los costes, los daños colaterales de este tipo de estrategia, pueden salir bien librados. Ahora, lo que yo sugeriría sería reflexionar en torno a este proceso de la crisis de seguridad, en torno a las organizaciones delictivas y observarlas a partir de dos puntos. Por un lado, como fenómeno social, cómo es que la propia sociedad busca adaptarse, busca involucrarse en este tipo de organizaciones como una forma de salida a problemas económicos o incluso promovidos, e incluso tal vez hasta a modo de propaganda gracias a la narcocultura. Vemos como mucha gente empieza a involucrarse en este tipo de actividades, busca una salida a sus situaciones y el gobierno no propone gran cosa. Si bien discursivamente, sobre todo en este sexenio, se ha tomado un poco en consideración ese elemento, no se ha trabajado seriamente. Se ha puesto, pues, todo, como se ha mencionado, toda la atención al mejoramiento de las armas, del armamento y de las propias Fuerzas Armadas. Por lo que yo mencionaría que sería necesario un mayor trabajo, mejores programas, que se ponga mayor atención a estos sectores que están más vulnerables al reclutamiento por parte del crimen organizado. Eso por un lado. Y por otro, reflexionar y reinterpretar al crimen organizado ya no como una organización criminal, sino como una organización que busca lucro económico a partir de actividades ilícitas. Al final pensemos que lo que busca el crimen organizado no es derrocar al gobierno ni establecer un nuevo Estado, sino simplemente aplica la violencia, ejerce la violencia los grupos criminales con tal de eliminar a la competencia o por lo menos atemorizarla. Prueba de ello pues son todos los ataques a las propias autoridades que han hecho y el control que hacen de autoridades, sobre todo locales. En este sentido, yo considero que más que ataques hacia cabecillas, enfrentamiento directo a la manera tradicional, lo que se debería de enfocar ahora también es ataques económicos. Cortar las fuentes de suministro, cortar el dinero, cortar las armas, y considero que eso puede pegar más en la organización, al interior de estas organizaciones e incluso en las capacidades que pueden llegar a tener. Considero incluso que a largo plazo, si esto no se frena, también hay un peligro hacia la economía del país. Por un lado, las pequeñas y medianas empresas han estado sufriendo las extorsiones constantes de estos grupos y muchos incluso han llegado a cerrar por lo mismo, lo cual a grandes rasgos sí afecta a la economía, sobre todo de las familias. Claro. Y por otro lado, tenemos que incluso a nivel tributario también está afectando al país, ya que de facto quienes controlan los puertos, las entradas de bienes al país son en realidad estas organizaciones. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, maestro Iván, doctor Marcos Pablo. Pues sin duda vemos que los resultados
del utilizar las fuerzas militares muchas veces no han sido los esperados, no han disminuido los crímenes. Hace falta que se complementen con estas otras medidas, ¿no? Que vayan desde educación hasta, como decía el maestro Iván, analizar los ingresos, ¿no? Hacer más tarea de investigación. Bueno, pues el día de hoy este ha sido el tema, México militarizado. Agradecemos mucho, maestro Iván, doctor Marcos Pablo, por habernos acompañado y esperamos que nos acompañen de nuevo la próxima semana. Cuídense y hasta la próxima.